En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos encontramos con las denominadas tres virtudes teologales. Seguramente usted ha escuchado acerca de esto también. Y estas tres virtudes teologales que nos ofrece la Escritura son la fe, la esperanza y el amor. Por supuesto, el pasaje que recordamos con mayor nitidez al respecto es el de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 13, que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, en esta ocasión quisiera enfatizar una de estas tres virtudes y me refiero a la esperanza. La esperanza se define como un proceso de fe y ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto. En el fondo, esperanza es esperar algo con una expectativa favorable. Y esto es muy interesante porque cuando hay una esperanza segura, una esperanza cierta, no importa lo que tengamos que pasar mientras vamos de camino a recibir lo esperado. Hay un antiguo dicho que dice que mientras hay vida, hay esperanza. No obstante, nosotros sabemos que la fe en el Señor Jesucristo trasciende a la vida. Por lo tanto, podemos decir que quienes esperamos en Cristo tenemos la más plena esperanza que, independiente a los eventos que ocurran en este mundo, en esta sociedad, en esta vida terrenal y pasajera, estando en Cristo podemos vivir confiados. El salmista, allí en el Salmo 4:8, dice: en paz me acostaré y así dormiré, porque tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Entonces, ¿cuán importante es mantener viva la esperanza? Mientras transitamos en esta vida, pueden haber muchos sucesos tan difíciles que amenacen con quitarnos la esperanza. La verdad es que una vida sin esperanza ya no es digna de ser vivida. Sin embargo, el apoyo de nuestra esperanza es fundamental para levantarnos y seguir caminando. Porque nuestra confianza no está puesta en un hombre, no está puesta en un régimen político, no está puesta en un sistema económico. Nuestra esperanza está puesta en el Señor Jesucristo. Y dice en su palabra que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Eso está en el Salmo 34, ¿verdad? La palabra opuesta a esperanza sería desesperanza, de donde también proviene la palabra desesperación. Y qué lástima que tantos vivan desesperados en esta vida. Es decir, no esperan nada. Y al no esperar nada, entonces caen en profundas depresiones, en frustraciones que carcomen su estado de ánimo. Y quiera Dios que nunca nosotros caigamos en esta experiencia, porque pase lo que pase, nuestro Dios no ha sido vencido jamás. Y porque la esperanza basada en sus promesas es más fuerte que la desesperación. El escritor argentino Ernesto Sábato se preguntaba por qué los prisioneros de los campos de concentración de la Segunda Guerra, humillados, hambreados y destinados a la cámara de gas, no tomaban una lata oxidada y se cortaban las venas para acabar con tanto sufrimiento. Y con mucha lucidez respondía: porque en el hombre es más fuerte la esperanza que la desesperación. Los griegos afirmaban la necesidad y persistencia de esperanza mediante un mito que se hizo muy conocido entre ellos, el mito de Pandora, según creían la primera mujer creada por Zeus.
y que Pandora había sido dotada de todos los encantos que los dioses podían proporcionarle, Zeus se la entregó como compañera a Epimeteo, y junto con ella una caja que no podía ser abierta bajo ningún aspecto. La curiosidad fue más que lo que Pandora podía soportar, y un día, mientras Epimeteo dormía, le robó la llave del lugar donde escondía la caja y abrió la caja para espiar qué había adentro. Cuando levanta la tapa, grande fue su desilusión al encontrarla vacía. Pero era porque en ese mismo momento se escaparon de ella todas las desgracias y males que podían afectar al hombre y se extendieron por el mundo. Llámelos enfermedades, sufrimientos, guerras, hambres, envidia, ira, etc. Pero en el fondo de la caja se dio cuenta que algo no se había escapado y la cerró rápidamente. Y lo que quedó en el fondo de la caja, según cuenta el mito, fue la esperanza. Y de ese modo fue sellado el destino de todos los hombres, que a partir de entonces padecieron toda suerte de males, pero que incluso en medio de los más terribles siguieron conservando la esperanza. De Homero, el poeta griego, nos llega la historia de Penélope, la esposa de Ulises. Se dice que Ulises pasó 20 años fuera de su reino, Ítaca, haciéndose parte de una violenta guerra. Mientras tanto, Penélope estaba sola y era acosada por un sinnúmero de pretendientes que querían casarse con ella, aduciendo que Ulises ya había muerto. Penélope, sabiendo que tendría que escoger marido, urdió un plan. Anunció que se casaría con uno de ellos cuando terminara de tejer un tapiz. No obstante, cuenta el mito que todo lo que tejía en el día lo destejía en la noche, hasta que los pretendientes, hartos de esperar, decidieron entablar una junta para decidir quién se casaría con ella. Sin embargo, después de 20 largos años, Ulises regresó para reclamar su reino y a su esposa. Tal vez teniendo en cuenta esto, es que Alejandro Magno, al salir a conquistar el imperio persa, se dice que regaló todos sus bienes. Cuando su asistente le consultó la razón por la cual no guardaba nada para sí, él le respondió: porque estoy guardando lo más importante, guardo la esperanza. Si se fijan, la esperanza es un tema muy importante, no solo en la Santa Escritura, sino también en la mitología griega. La esperanza es la fuerza motora que Dios colocó en el corazón del hombre como una luz que se mantiene encendida en medio de los tiempos. En la Biblia, como decíamos al comienzo, la esperanza conforma junto con la fe y el amor los diferentes aspectos de una espiritualidad compleja pero integrada. Así lo declara el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, allí en el capítulo 15, verso 4, diciendo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ya en los inicios de la historia, junto con la catástrofe del Edén, se abre el gran capítulo de la esperanza. Allí nace la esperanza en el Mesías, el Redentor de la raza humana. Seguramente en forma imprecisa se delineó en el corazón de aquella generación la figura del que iba a venir. Pero la esperanza se instaló allí en el corazón de la humanidad. Un poco más adelante surge la fuerte personalidad de Abraham, reconocido como el precursor por las tres grandes religiones monoteístas que conoce el mundo. Los judíos, los cristianos y los musulmanes honran la memoria de Abraham llamándoles el padre de la fe. A los 75 años, Abraham abandona su ciudad, Ur de los Caldeos, movido por la fe en lo que Dios le había dicho de que de él nacería un pueblo en número incalculable.
Y al leer su historia podemos ver que la esterilidad de su mujer Sara parecía irreversible. Los años pasaban y el hijo que necesitaban para que la promesa se concretara no llegaba. Y cuando Abraham tenía 100 años, tras 25 años de espera, y cuando ya había sido alcanzado por la declinación física, Dios cumple su promesa y nace Isaac. San Pablo destaca en él la fe, pero juntamente destaca el valor de la persistencia en la esperanza. Dice en Romanos 4:18 que él, es decir, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. También dentro de la época patriarcal tenemos en la Biblia el arquetipo del sufrimiento, a Job. El cuadro de sus calamidades es espantoso. Pierde todos sus bienes materiales, pierde a todos sus hijos y finalmente pierde su salud. Tiene que enfrentar el dolor más agudo en carne viva. Nadie puede comprender la magnitud de su sufrimiento, ni siquiera su esposa desesperada, ni sus 3 amigos que vienen a consolarlo y terminan por filosofar erráticamente sobre el dolor. Al promediar su sufrimiento parece colapsar su resistencia y exclama diciendo allí en el capítulo 9, verso 10, Dios me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. En otras palabras, ha dejado sin raíces mi esperanza. Y cuando pensamos que ha claudicado, que su último bastión ha caído, emerge triunfante para proclamar que su esperanza aún estaba viva. Y Job atribuye tanta importancia a su esperanza que clama para que esta palabra permanezca en el tiempo. Mire lo que dice en el capítulo 19, verso 23. Dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esta esperanza en el Mesías Redentor va a ser la constante de toda la escritura hebrea. Pero en alguna forma llegó también a los pueblos paganos. Por ejemplo, tenemos el caso de Esquilo en el mito de Prometeo encadenado. Presenta el eterno drama del hombre que entra en conflicto contra Dios. Hermes lo sujeta a un suplicio cíclico cuando lo sentencia que el águila de Zeus vendrá diariamente a devorar su hígado. Ante los reclamos del condenado, Hermes exclama diciendo, no esperes el fin de este suplicio hasta que aparezca un Dios que sea tu sucesor en estos trabajos y esté dispuesto a descender al lóbrego Hades y a los sombríos abismos del Tártaro. ¿Escuchó bien? Si se fijan, hay una cierta similitud de esto con la experiencia de Job. Aunque tenemos que establecer ciertas diferencias, por supuesto, lo que en Esquilo es posibilidad, en Job es una absoluta certeza. Yo sé que mi Redentor vive. La Biblia muestra cómo la esperanza trasciende a lo personal también. Es decir, hay esperanza también para las naciones. Y en un momento en que la esperanza de nuestro pueblo está en crisis, es bueno reflexionar sobre esto. La esperanza de paz y prosperidad está siempre condicionada al ejercicio de la justicia y la verdad. Y los días trágicos en que estos valores entraban en crisis, se elevaba la voz de los profetas para señalar que juntamente con ellos declinaba también la esperanza.
Así lo expresa el profeta Isaías, allí en el capítulo 1, verso 21 y 22, cuando dice, y leo en la versión Palabra de Dios para Todos, esta parte, dice: la ciudad fiel se volvió una prostituta. Antes estaba habitada por gente justa. En ella vivía la justicia, pero ahora está llena de asesinos. Tu plata quedó hecha escoria, y tu vino fino está ahora rebajado con agua. Tus gobernantes son rebeldes y amigos de los delincuentes. Todos ellos desean sobornos y quieren regalos. Ninguno defiende los derechos de los huérfanos ni la causa de las viudas. Por eso, el soberano Señor Todopoderoso, el fuerte de Israel, se expresa así: me vengaré de mis enemigos y así me desquitaré de mis adversarios. Y juntamente con esto, les señala cuál es el camino para recuperar la verdadera esperanza. Allí en el capítulo 1, versos 16 y 17 dice: límpiense y purifíquense, quiten sus maldades de mi vista, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien, sean honestos con los demás, ayuden al oprimido, hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan a las viudas. Quiere decir que si hoy los chilenos queremos tener una esperanza cierta y permanente como nación, tenemos que terminar con el vaciamiento espiritual y comenzar a reconstruirnos ética y moralmente. Si no hay justicia y si no hay verdad, no hay un futuro prometedor posible. La sociedad a la que amonestó con vehemencia Isaías se obcecó en no escuchar el consejo de Dios y terminaron esclavizados en Babilonia. Sin embargo, tampoco esto fue definitivo, porque en medio de la desesperanza, en medio del desconsuelo, se levanta el profeta Ezequiel, por intermedio del cual Dios hace llegar un nuevo mensaje al pueblo. Ezequiel tiene una visión, la visión de un valle de huesos secos sobre los cuales se le manda profetizar. Y los huesos vuelven a unirse. Sube la carne y los tendones sobre ellos y reciben vida. Y Dios declara en esta visión y dice al profeta, estoy en el capítulo 37, versos 11 al 13 de Ezequiel. Dios dice lo siguiente: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Lo que se está demostrando aquí es que la esperanza es inagotable y aún de las condiciones más adversas se puede retornar por la actitud misericordiosa de Dios para con los hombres. Pero es en el Evangelio donde la esperanza se expresa en toda su plenitud. Jesucristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, con toda claridad hace de todo su ministerio una expresión de esperanza. En las parábolas expresa con sencillez la magnitud de esta esperanza. El sembrador puede sembrar en esperanza, porque siempre una parte de la semilla caerá en buena tierra y traerá fruto. La oveja puede perderse, pero puede tener esperanza porque el pastor saldrá a buscarla hasta encontrarla. El hombre puede estar agonizando, apaleado junto al camino, pero puede tener esperanza porque pasará el buen samaritano para levantarlo.
El hijo puede rebelarse contra su padre, alejarse e irse a un lugar apartado. Puede caer hasta chapalear en el barro nauseabundo, pero siempre hay esperanza. El padre estará esperando que reaccione en un momento dado para recibirlo. Y tal vez sea esta última la más maravillosa de todas, porque plantea el drama del hombre que, lleno de soberbia, se levanta contra Dios para decirle que cuando llegue a la desesperación puede tener esperanza. El Padre siempre lo va a estar esperando. La esperanza cristiana tiene una dimensión que trasciende a la comprensión humana. El saber popular dice: mientras hay vida hay esperanza. Pero en el Evangelio se habla de una esperanza que va más allá de lo contingente, más allá de lo temporal, de lo pasajero. Marta y María, hermanas de Lázaro, cuando su hermano enfermó, llamaron a Jesús esperando que viniera y lo sanara. Ellas son las dos caras opuestas de la misma moneda. María es contemplativa, Marta es práctica. María vive hacia adentro, Marta hacia afuera. Pero ambas llaman a Jesús porque tienen puesta en Él su esperanza. Pero cuando Jesús, que se ha retardado conscientemente, llega 4 días después de la muerte de Lázaro, ambas coinciden en el mismo reproche. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Quiere decir que para ellas, mientras hay vida y esperanza. Su hermano había muerto. Para ellas, la esperanza había terminado. Sin embargo, Jesús le mostró algo maravilloso. Le demostró que más allá de la vida puede haber esperanza. Y más adelante, ya frente a la cruz, vuelve a ponerse en evidencia esta limitación en los discípulos de Jesús, cuando la cabeza del Maestro cae inerte sobre su pecho. Entonces, los discípulos pierden toda esperanza. Así lo expresa María Magdalena frente al sepulcro cuando interroga a quien cree que es el cuidador del huerto, diciendo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Quiere decir que para ella, mientras hay vida, hay esperanza. Y Jesús tuvo que demostrarle que estaba equivocada. Lo mismo sucede con los dos que van por el camino a Emaús, que expresan su frustración diciendo: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Es decir, ellos también creían que mientras hay vida, hay esperanza. Y necesitaban ser desmentidos por esto. También Tomás, que lo vemos sumergido en el pozo de la desesperanza, cuando expresa en su incredulidad: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. Él también tiene la limitación de creer que mientras hay vida, hay esperanza, y entonces necesita ser confrontado con la trascendencia de la vida que hay en Jesucristo. Todos ellos se colocaron un límite, o colocaron un límite a la esperanza. Sin embargo, todos ellos tuvieron que enfrentar la realidad de que la esperanza cristiana no es una esperanza superficial y terrena, sino una esperanza profunda y eterna. Pablo se negaba a aquello de que mientras hay vida hay esperanza. Y él decía, escribiendo allá a los cristianos de Corinto, 1 Corintios 15, 19, le escribe y les dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Qué bueno sería que aquellos que comercian con la fe tuvieran en cuenta estas palabras. Ellos en sus prédicas reducen esta esperanza a los límites de la temporalidad nada más, sin darse cuenta de que si bien esto puede ser un buen negocio,
están blasfemando contra la fe trascendente del Evangelio. Porque la fe cristiana trasciende a la vida, trasciende a lo terrenal, se extiende hacia el más allá, va más allá de lo que dice el saber popular, mientras hay vida y esperanza. Pero tal vez tenga que rectificar lo que acabo de decir. Tal vez mientras hay vida y esperanza no sea una sentencia limitada. Porque recuerden lo que dijo Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? Yo soy la vida. Y más adelante añadió, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiere decir que Jesucristo es vida, pero vida con mayúscula. La esperanza trasciende cuando está puesta en Jesucristo. Por eso podemos hoy, si escribimos vida con mayúscula, afirmar que sí. Que mientras hay vida, pero esa vida eterna, mientras hay esa clase de vida en el corazón, hay esperanza. Porque es otra forma de expresar que Cristo vive. Y porque Cristo vive, nosotros los mortales podemos seguir teniendo esperanza, aun si nuestra vida terrenal llegase a su fin ahora mismo.